Heme aquí con Luis Carreño. Luis, qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, querido Heriberto. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, afortunadamente muy bien, bendito Dios. Una caricatura puede ridiculizar, ofender, puede ser una lápida, puede ser cruel, pero también puede homenajear a un personaje. ¿Cuál es tu intención al hacer una caricatura? Todo eso que acabas de decir es muy cierto, pero yo creo que la caricatura debe de tener siempre algún dejo festivo, ¿no? Incluso en la burla o en el deseo de halagar a alguien con el trazo. Es muy flexible la caricatura. O sea, te permite expresarte muy bien, ¿no? Porque tus odios y tus fobias las puedes transmitir al lápiz y se logra el objetivo. Porque has hecho cartón político y desde luego mucha caricatura, mucho retrato caricaturizado de grandes personajes. Adriana, mi esposa, les llamó retraturas, que son la mitad caricatura y la mitad un trazo más académico, ¿no? Sí. Y sí, pues el cartón político te permite, pues, desfogar o desahogar algunos deseos de cobrárselas a los políticos, ¿no? Y cuando he hecho más bien caricaturas de personajes de distintos ámbitos, mi intención, hablando de intenciones, es precisamente pues halagarlos, ¿no? Reconocerles a través de mi trazo, como si fuese un homenaje modesto, pero con sentimientos. Eres hijo de un caricaturista extraordinario, histórico en México. Sin embargo, no necesariamente sus hijos tenían por qué ser caricaturistas. Me imagino, tienes un hermano torero, por ejemplo. Pero tú, ¿por qué decidiste seguir ese camino de tu padre? Nunca me lo había preguntado por qué, pero sí, ya ando en estas. Yo creo que mi papá, Jorge Carreño Alvarado, yo pensaba que genéticamente había una transmisión porque él era zurdo y yo zurdo también, y aparte no era simplemente tener facilidad para dibujar o proclividad o como, no sé, sino la caricatura. Sí, La concretamente. caricatura que no es una rama del dibujo que comúnmente se da en otras personas, ¿no? Hay mucho más dibujantes formales que caricaturistas, ¿no? En la Sociedad Mexicana de Caricaturistas no pasamos de un centenar y sin embargo los pintores pues, hay cientos o hasta miles, ¿no? Sí. Pero luego no, me di cuenta que no necesariamente era esa transmisión, o sí era, pero cuando nace mi segundo hijo, Joaquín, le empiezo a notar que también tenía un cierto gusto por dibujar. Y me observaba en mi estudio, luego veía en sus hojitas que como que copiaba lo que yo estaba pintando, dibujando. Y, y ahora es un gran caricaturista, ilustrador, vive de ello. ¿Tercera generación? Y es la tercera generación de caricaturistas. Siempre me ha impresionado tu enorme capacidad para captar ciertos rasgos de las personas y llevarlos a una caricatura. Yo creo que eres un extraordinario fisonomista. ¿Cómo fuiste desarrollando esa capacidad? Pues yo creo que hay un espacio donde tú observas a las personas y ahí vas capturando todos los datos que te van a servir después para usarlos en tu interpretación de esa misma persona. Y entonces a veces es por su fisonomía o a veces es por su personalidad o por su actividad, ¿no? Pero no hay escuelas para caricaturistas. O sea, ¿quién te podría decir, mira, este es Heriberto Murrieta, vas a hacerlo con orejas chicas y mentón Y sin quijada larga. No, pues no, te pasaste de mentón, ¿no? Es menos. Nadie te lo puede decir sí. en la caricatura. En el retrato académico, formal, sí, y ahí no se vale jugar con
con las dimensiones, ¿no? Claro. Tienes que ser preciso para que el parecido sea puntual. ¿Una caricatura es una exageración? Pues a veces yo creo que hasta nos vemos cortos, ¿no? Es una exageración, sí, desde luego. Puede llegar a ser grotesco o puede llegar a ser algo amable, ¿no? Pero sí, siempre el ingrediente principal es la exageración. Tú tratas muy bien a tus personajes, los exaltas, los honras, los homenajeas en cada caricatura, pero ¿alguna vez alguien te ha reclamado por una caricatura política o un retrato caricaturizado? Em, no, en alguna ocasión a alguien no le gustó la intención de la caricatura, era una caricatura política, ¿no? Pues Entonces te lo hacen ni saber modo. o sentir, ¿no? Como que están incómodos, molestos. Pero aquí lo importante es que le tengan miedo al caricaturista. Sí, sí. De acuerdo. No, pues yo creo que la caricatura requiere de esa cierta, no solamente tolerancia, sino impunidad. Porque imagínate si tú trataras de censurar a la caricatura desde de entrada, pues pierde la gracia, ¿no? Sí. Entonces tiene que tener un poco cancha libre. ¿Con cuáles de los muchos personajes que has caricaturizado has tenido trato cercano a lo largo de tu vida? Bueno, tú conociste el Piano Bar Siqueiros, que fue realmente ahí un nicho de bohemia y que me permitió a través de mi caricatura, porque a muchos de ellos sí los conocía, pero a muchos otros llegaron porque Magdalena Rodríguez, que tú conoces, convocaba a las develaciones de las caricaturas, Claro. que fue creándose toda una colección. Y bueno, la caricatura, que es como prima hermana de la pintura. Primero la conocía a la caricatura, y después conocí a su prima, que fue la pintura, que es ahora a lo que más me dedico, Sí. a ella. Y y ahí en el Siqueiros, pues pasaron infinidad de personajes, ¿no? García Pues, Márquez. García Márquez, Carlos Fuentes, Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Tongolele, José Luis Cuevas, Pedro Ferriz, Jacobo Saludowski, viejito, y así muchos otros más que Eres muy se buen escapan a mi imitador, memoria. aparte de caricaturista, por cierto. Y entonces, imagínate, era una posibilidad de conocer a todos estos personajes que no todas las profesiones nos lo permiten. Creo que el periodismo es una de ellas. Los médicos eran otros, ¿no? Les caen los pacientes y pues resulta que es fulanito de tal y le tienes que curar lo mismo a él que a otro que no Que a tenga la cualquier fama, persona, ¿no? claro. Y bueno, la caricatura me permitió convivir con muchas personalidades, me ha permitido convivir con muchas personalidades. Don Víctor González Torres, ahora que estoy haciendo algunas cosas, él me conoció, ¿por qué? Por la caricatura, que Jorge Ortiz de Pinedo me lo presentó. Y así ha sido conocer a cantantes, a pintores, a escritores. Realmente es mágica la caricatura. ¿Qué pasó con el Siqueiros? El Siqueiros, hay un proyecto a desarrollar que todavía no tienen los permisos o no acaban de concretar el proyecto, porque es un terreno muy grande, como de 1 hectárea, y para poderle sacar un provecho mayor, el doctor Alfredo Suárez pretendía mover todo lo que es la estructura del Poliforum hacia la esquina para liberar la parte de atrás del terreno. Pero no se lo permitieron. Entonces se está tratando de adecuar un nuevo proyecto que permita, y que sería importantísimo que se consolidara o que se lograra, porque es una manera de hacerle llegar recursos al Poliforum. Se está cayendo a pedazos, literalmente. Se pensaba que ya se iba a iniciar la obra, ya había un proyecto arquitectónico, y resulta que no se pudo, pero ya el doctor Suárez había despachado a todos los inquilinos, Sí. entre ellos a nosotros. Sí. Estamos hablando de la parte baja del otrora Hotel de México, el World Trade Center. Ahí estaba el Siqueiros. Estaba en el Poliforum propiamente, no tanto en donde está el A un edificio, costado, es a verdad, un costado. junto al, Sí. al Poliforum Cultural Siqueiros. Sí, y ahora Rodrigo de la Cadena me invitó a participar un poco
pues no para repintar blasones, pero sí un tanto para mantener esa imagen de las caricaturas en el entorno, en su piano, en la cueva, que es Sí, su piano bar. un lugar bohemio en la Ciudad de México. Luis, ¿cuánto te tardas aproximadamente en hacer una caricatura? Como 2 años, más o menos. Todo depende. Tú que eres periodista sabes que cuando de repente te dicen hay que sacar alguna cosa de inmediato, la tienes que hacer. Y tienes el oficio para hacerlo, que es lo importante, ¿no? Pero digamos que una caricatura para el periódico era día a día, ¿no? Sí. Un retrato me gusta dedicarle una semana, un retrato al óleo pues muchísimo más, ¿no? Entonces depende yo creo que el tamaño, la técnica que utilice, ¿no? La tinta era más rápida, el wash es también más rápido, pero el óleo requiere otros tiempos y otras pausas y muchas cosas más, ¿no? ¿Cuál es el personaje al que más has caricaturizado? Ah, caray. Pues pues los políticos que se iban poniendo, yo creo que a lo mejor Salinas fue uno de ellos, el expresidente Salinas. Pues artistas de forma recurrente porque pues, atendía su actividad, ¿no? Si es una película o un Cantinflas, a lo mejor es otro. Eh, Silverio. mi padrino Silverio Pérez, el padrino de mis hermanos y mío, Silverio Pérez. Ese, y pues muchos, la verdad, no los he contado uno por uno, pero yo creo que sí, hasta el Papa le ha tocado. ¿La vida puede llegar a convertirse en una caricatura? Brincos diera, de que así fuera. Que tuviera esa alegría y ese disfrute, ¿no? Que no tuviera sombras ni que hubiera que borrarle nada. Que quedara como una obra completa, con todas las tonalidades y todo el gusto con las que hago mi trabajo, ¿no? Lo disfruto muchísimo, no tienes idea. Volviendo un poco a esta característica tuya de fisonomista, cuando ves a una persona de inmediato te fijas en algún rasgo digno de ser caricaturizado. Sí, Sí. sí, es un poco hasta es Ya estás inevitable, acostumbrado ¿no? a eso, Sí, ¿no? estoy acostumbrado a estar de mirón, ¿no? Ajá. Y sí le atrapas el modito de andar o alguna cosa así, ¿no? Entonces resulta divertido. Y luego es que cuando haces la caricatura política o incluso de los artistas o de escritores, pues tienes que conocer un poco de su biografía o de lo que están Sí, haciendo. claro. Y entonces son ingredientes que tú como un chef los empiezas a echar allí a tu perol y los empiezas a cocinar, ¿no? Hasta que llega un momento en que dices, hasta aquí llegué. Me acuerdo que un día estaba haciendo un retrato, una caricatura de Diego Rivera, es otro de mis clientes, Diego Rivera. Y de repente ya medianoche, tenía yo mi musiquita puesta, estaba yo frente a mi caballete y me estaba gustando cómo iba quedando y tal y cual, con mi whisky acá. Y de repente sentí que me clavó la mirada, el mismo dibujo. Como que me dijo, hasta aquí, ya estuvo suave, ¿no? Y entonces, sí, maestro, ¿cómo no? Entonces lo firmé. Ahí muere. Y ay, que quede, ya. Y sí, así ¿Qué fue. haces cuando no estás dibujando? Sufro. Me gusta mucho pintar y dibujar. Y entonces no tengo alguna otra actividad que no sea la de ver a mi familia o mis amistades. Todavía no decido hacer algún deporte. No sé si ya sea demasiado tarde. ¿Qué edad tienes, Luis? 66. Recién Todavía cumplidos. estás a tiempo. ¿Sí? ¿Cómo que me sugieres? Pádel, Ah, sí. nadar, correr. Sí. Descartas, pues sí, voy a descartas ver si- estas sugerencias. Decía Abraham Zabludowski que no hacía ejercicio porque es malo para la salud, hace Exacto, daño. exacto. No, sí se me antoja, cómo no. Pero ya empecé con el dominó. No sé si algo tenga que ver. Tu desarrollo artístico ha desembocado en una propuesta muy interesante como pintor. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de esta faceta que dices que te lleva mucho más tiempo que una caricatura? Bueno, aquí sí fue un poco, sí, pues, coyuntural. Porque yo me enseñaron la puerta de salida en el diario donde yo publicaba.
Y ya no ¿Puedes decir llegamos. qué periódico era? Sí, como no era, sí, un periódico de circulación nacional. No, realmente fue una etapa en la cual había ajustes dentro de los periódicos y había desplazamiento de colaboradores. Estoy muy agradecido siempre con Juan Francisco Ili, del Universal, pero no hubo ya espacio para seguir ahí y entonces lo tomé hasta Como un reto. como algo que se me estaba presentando y que yo tenía que moverme. Exacto. Y entonces me acuerdo que hice una caricatura ya de despedida, porque me dijeron, si quieres puedes seguir colaborando, pero pues ya no va a haber los ingresos que tenías. Y en lo que tomé la decisión, seguí haciendo 2 o 3 caricaturas hasta que dije, yo creo que hasta aquí llegué. Y entonces, el momento en que salgo del periódico, digo, ¿y ahora qué te vas a dedicar? Tienes que hacer algo productivo. Y ya tenía yo el deseo de pintar, algo alejado de lo que era la vida política y todo eso. Y entonces me acuerdo que saliendo de ahí me fui a la Casa del Arte a comprar unos lienzos, mandar a hacer unos lienzos. Dije, los voy a llenar con algo. Pues, ¿cuántos días llegaron ahí a mi estudio? Y dije, ¿y ahora qué diablos hago con ellos? ¿Qué les pongo adentro, no? Para eso yo ya tenía 2 o 3 libretas donde había hecho apuntes y todo eso. Y entonces me fui metiendo a hacer las composiciones y dije, ¿qué voy a hacer? Primero quería ser paisajista, dije, ¿no? Me gusta, me atraen los paisajes de José María Velasco y tal y cual. Y luego dije, no, creo que no debo de hacerlo. Luego retrato, siempre lo he hecho. Me acuerdo que un día Pedro Friedeberg lo fui a ver con un retrato que me encargaron de la reina Isabel. Y entonces me dice el maestro, mira, está muy bien tu retrato de la reina Isabel. Uno de tantos retratos bonitos que le han hecho a la reina Isabel. Pero si quieres que volteen a ver tu retrato, píntale bigotes. Y entonces sí lo van a voltear a ver. Si no, va a ser otro más de los 18,000 retratos que le han hecho a la reina Isabel. Sí. Lo cual es muy cierto. Entonces, encontrar un estilo, una personalidad, un sello particular en algo donde no te has fogueado tanto como es en este caso la pintura, pues resulta algo azaroso, no te queda muy claro. Y afortunadamente empecé con Oscar Román y con otros galeristas a buscar un espacio para exponer me puse a pintar, ¿no? Y fueron saliendo cosas, si hay tiempo luego te las muestro, fueron saliendo composiciones, imágenes, terminó siendo algo entre surrealista, pero me llenaba y me emocionaba, y ahora resulta que hasta me las compran, entonces dije, pues ya encontré la fórmula para seguir en esto, ¿no? ¿Se puede decir que como caricaturista ya alcanzaste tu techo y que todavía te falta mucho por desarrollar como pintor? De alguna forma sí, pero la caricatura lo que tiene es que tú puedes seguir haciendo caricaturas siempre distintas, diferentes, con nuevos personajes y siempre, a veces yo que estaba acostumbrado a hacer caricaturas de lo que era noticia en los espectáculos, por ejemplo, de repente veo pasar a los artistas y digo, ¿cómo se me antojaría dibujarlo? Y pues ya no tengo dónde publicarlo, ¿no? Entonces lo que he hecho es usar mi Instagram para darme ese gustito. Y lo otro son las pinturas, que es así, me brota lo que sale, es lo que pinto y me divierte mucho. ¿Cuáles son los temas principales que estás abordando como pintor? Pues lo que pasa es que no tienen no hay un tema central, son realmente composiciones medio fantásticas. Ahora en el Club France, de aquí de la Ciudad de México, estoy presentando una exposición donde hay temas, hay una imagen principal y de ahí empiezo a hacerla y empiezan a brincar otros personajes. Y otros personajes, y digo, ¿tú por qué llegaste aquí? ¿Quién te invitó? No, pero ya estoy aquí, ya me tienes que poner. Entonces un día metí a un sacerdote junto a una muchacha media desnuda y dije, pues se ven bien los dos. Entonces me seguí y luego le puse unas nubes aborregadas y entonces son unos borregos que son las nubes y está lloviendo sobre ellos. En fin, cosas raritas. Ya. Luis, ¿sientes que tu obra ha sido debidamente valorada?
yo creo que sería feo decir que no. Finalmente he vivido de mi trabajo por muchos años, pero es probable que no se entienda bien a bien el valor que tiene la caricatura como yo la hago, o la pintura como yo la hago. Pero esa es una percepción personal que quizás no guarde, no sea tan veraz, ¿no? O sea, quizás es un sentimiento, ¿no? Una percepción mía. ¿Eso te frustra? No, porque, por ejemplo, en esta etapa de pintor donde estoy viendo que poco a poquito, pero yo voy avanzando. Yo era realmente un ilustre desconocido. Todo lo que yo había caminado haciendo nombre en la caricatura y en los medios impresos y en otros lados, hasta contigo también hicimos 2 o 3 proyectos de publicaciones en televisión y en carteles de cine, todo eso. Bueno, pues tenía yo que estoy viendo que en la pintura, ese nombre que yo forjé, o que he forjado en los medios impresos sobre todo, no lo tengo en la pintura. Entonces los galeristas me han dicho, es que tu obra gusta mucho, pero tu precio los hace pensar y dicen, si compro este señor Luis Carreño, ¿no? Cuando puedo comprar otro de una firma ya conocida. Entonces, dicen, hemos perdido 2 o 3 ventas porque el precio está alto. Digo, pues cóbrame menos comisión y con todo gusto. Claro. Bajamos Mantenemos los precios, el precio, los dos nos sacrificamos y lo hacemos. Y algo así ha habido y ha ayudado mucho. Ajá. ¿No? Sí, ajustar los precios, darte a conocer, y es una especie de sinergia que se va creando donde, y de codicia, ¿no? Ay, fulanito de tal compró una obra de Carreño. ¿Cuál obra? ¿Cuál? Entonces se acercan. A ver, pues yo también quiero la de al lado, de la otra, sí, y se va creando un poco claro, ese gusto claro. por... Creo que la primera caricatura que me hiciste el honor de hacerme, aparezco en medio de Lorenzo Garza y de Silverio Pérez, imagínate. Híjole, nada sí fue más, una de que las par de primeras. toreros. Y en mi capote de paseo está bordado el escudo de Televisa, el logotipo de Televisa, porque yo trabajaba en esa época en el noticiero 24 horas. Sí. Y es un recuerdo gratísimo. Creo que ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Fue en Teleguía, ¿no? Donde se publicó. En la revista Teleguía, claro. Sí. Ahí publicabas tus ilustraciones, tus caricaturas, es Sí, verdad. por ahí- Aparecía tu por ahí foto en la parte empecé. de abajo, una pequeña Sí. foto tuya. Sí. Por ahí comencé haciendo Rafael Martínez era amigo de mi Sí. papá. Y muchos de mis primeros trabajos fueron así, un poco herencia de mi viejo, que me decía, mira, yo ahorita no puedo hacerlo, pero pues te lo paso a ti. Y así empecé a hacer carteles de cine y encontrar espacios en los periódicos, en las novedades. Luego a la muerte de mi papá, don Pepe Pajés me invitó a seguir en la revista Siempre, haciendo la portada. Ujú. En fin, ha sido ya una trayectoria de más de 40 años, Heriberto. No me cuesta el primer hervor. No, ¿Eh? me queda claro. Viejita. Una larga y brillante trayectoria, una forma de plasmar a los personajes extraordinaria. Luis, muchas gracias por estar aquí, con el cariño de siempre y la admiración de siempre. Es un gustazo, ya sabes que en mi familia te queremos mucho y en lo personal creo que también. Creo que también. Gracias, No, Luis, te que te aprecio vaya muy mucho. bien y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Heme aquí con Luis Carreño.